¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun cuando Dios ha sido bueno contigo una y otra vez, hay momentos en los que el miedo, la duda y el desánimo vuelven a ocupar espacio en tu corazón? Tal vez la respuesta sea más sencilla de lo que imaginas. Hemos olvidado. Hemos olvidado quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros y las veces que nos sostuvo cuando pensábamos que todo estaba perdido. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy, porque este mensaje puede ayudarte a recuperar una verdad que quizá habías dejado atrás. Quiero invitarte a dirigir nuevamente tu mirada hacia uno de los libros más fascinantes de la Sagrada Escritura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Allí descubrimos cómo Dios continúa actuando en la historia humana y cómo sigue hablando al corazón de quienes están dispuestos a escucharlo. Cuando el Espíritu Santo habla, nunca lo hace sin propósito, siempre tiene algo importante que comunicar. A veces nos susurra con ternura, otras veces tiene que levantar la voz porque estamos demasiado distraídos para escuchar. Pero en cualquiera de los casos, Dios nunca deja de buscarnos ni de enviarnos mensajes capaces de iluminar nuestro camino. En el pasaje que contemplamos hoy, encontramos a Pablo junto a la comunidad. Al llegar a la sinagoga, se les invita a compartir una palabra de exhortación. ¿Y qué necesaria es una palabra cuando el alma está cansada? Todos hemos vivido momentos en los que nos sentimos perdidos, confundidos o sin dirección. Hay días en que la motivación desaparece, la esperanza parece debilitarse y no sabemos cuál es el siguiente paso. En esos momentos necesitamos una voz que nos oriente, una palabra que nos recuerde quiénes somos y hacia dónde debemos caminar. Pero existe una diferencia enorme entre escuchar cualquier consejo y recibir una palabra que proviene de Dios, porque Dios conoce lo que nadie más conoce. Él ve lo que ocurre en nuestro interior y comprende nuestras luchas incluso antes de que podamos expresarlas. Pablo se pone de pie delante de aquella multitud y comienza a hablar. Todos lo escuchan con atención. Sin embargo, lo más interesante no es solamente lo que dice, sino la manera en que logra tocar el corazón de quienes están presentes. Lo primero que hace Pablo es recordarles quién es Dios, y aunque parezca algo sencillo, es una de las necesidades más grandes de todo ser humano. Porque cuando una persona olvida quién es Dios, termina alejándose de Él. Y cuando se pierde la memoria de las obras del Señor, también se pierde la gratitud. ¿Cuántas veces olvidamos que fue Dios quien nos levantó cuando estábamos derrumbados? Olvidamos que permaneció a nuestro lado cuando otros se alejaron. Olvidamos que fue Él quien nos sostuvo cuando la desesperación parecía vencerlo todo. Olvidamos que, en medio de nuestras noches más oscuras, una luz inesperada volvió a encender la esperanza. Seguramente Pablo entendió que muchas de las personas que lo escuchaban habían caído en ese peligro. No eran malas personas, simplemente habían olvidado las misericordias de Dios. Por eso comienza a recorrer la historia de la salvación. Les recuerda que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Les recuerda que cuando eran esclavos, Dios escuchó su clamor, que cuando estaban siendo oprimidos, Él abrió un camino de libertad, que durante el desierto nunca los abandonó, los alimentó, los protegió y caminó junto a ellos como un padre acompaña a sus hijos. También les recuerda cómo Dios fue levantando profetas, jueces y reyes para guiarlos, hombres escogidos para sostener la fe del pueblo y conducirlo en los momentos más difíciles. Eso es exactamente lo que Pablo hace, contar la historia de la salvación. Y quizás esa sea también nuestra misión hoy, no limitarse a hablar de teorías o conceptos religiosos, sino contar lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. El mundo necesita escuchar testimonios reales. Necesita escuchar cómo Dios levantó a alguien que había perdido toda esperanza, cómo restauró un corazón herido, cómo abrió puertas donde parecía no existir ninguna salida, cómo transformó lágrimas en fortaleza y derrotas en oportunidades para comenzar de nuevo.
porque cuando compartimos las obras de Dios, ayudamos a otros a descubrir que el mismo Señor que actuó en nuestra vida también puede actuar en la de ellos. Existe un gran peligro en olvidar. Cuando la memoria espiritual se debilita, comenzamos a pensar que estamos solos. Empezamos a creer que todo depende únicamente de nuestras fuerzas, y allí nace el miedo. Por eso me gusta recordar aquella hermosa escena de Tobías y Sara. La noche antes de iniciar su nueva vida juntos, cuando todo parecía listo para descansar, Tobías se levantó en medio de la noche y despertó a Sara. Ella no entendía lo que sucedía. Todo estaba preparado, todo parecía estar en orden. Pero Tobías había comprendido algo importante. Habían organizado muchas cosas, pero corrían el riesgo de olvidar a Dios. Entonces la invitó a levantarse para dar gracias. Y mientras oraban, comenzó a recordar las maravillas del Señor. Habló del Dios que acompañó a sus padres, del Dios que alimentó a su pueblo en el desierto, del Dios que hizo brotar agua de la roca y abrió caminos donde parecía imposible avanzar. Aquella oración fue, en realidad, una lección de memoria espiritual, una manera de recordar que Dios siempre ha estado presente. Y cuando terminaron de orar, la Escritura nos dice que pudieron descansar en paz. No es casualidad, cuando recordamos la fidelidad de Dios, el corazón encuentra descanso. Cuando volvemos a contemplar todo lo que Él ha hecho por nosotros, el miedo pierde fuerza. Por eso es tan importante revisar nuestra propia historia, recordar las veces que estuvimos cerca de caer y Dios nos sostuvo, las veces que una situación parecía imposible y Él abrió una puerta inesperada, las ocasiones en que pensábamos que todo había terminado y sin embargo apareció una nueva oportunidad. Esa memoria espiritual alimenta la fe. Después de recordar las obras de Dios, Pablo dirige la atención hacia otro personaje fundamental, el rey David. David fue uno de los reyes más importantes de Israel. Su huella fue tan profunda que siglos después su nombre seguía siendo símbolo de esperanza para el pueblo. Pero Pablo no menciona a David solamente para hablar del pasado, lo hace para transmitir una verdad poderosa. Dios nunca abandona a los suyos. A lo largo de la historia, el Señor siempre ha levantado personas para sostener la fe de su pueblo. Personas imperfectas, pero disponibles. Personas que se convierten en instrumentos de esperanza. David no era la meta final, era una preparación, una señal que apuntaba hacia alguien mucho más grande. Y entonces Pablo llega al punto culminante de su mensaje. Les anuncia que finalmente Dios ha enviado al Salvador. No una promesa futura, no una figura simbólica, sino a Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, compartió nuestras alegrías y sufrimientos y se convirtió en la respuesta definitiva al anhelo humano de salvación. Toda la historia conducía hacia Él. Toda la espera encontraba sentido en Él, toda la esperanza hallaba su cumplimiento en Él. Y esa es la gran conclusión que Pablo deja grabada en el corazón de quienes lo escuchan. Dios jamás se ha desentendido de la humanidad. Desde el principio hasta hoy, Dios ha estado presente, ha guiado, ha sostenido, ha corregido, ha consolado y ha amado. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Dios ha cuidado de nosotros durante toda nuestra historia, ¿por qué vivimos tan llenos de miedo? Si sus manos han guiado cada paso, ¿por qué seguimos actuando como si estuviéramos solos? Si Él ha demostrado una y otra vez su fidelidad, ¿por qué dudamos tanto de su amor? Quizá la respuesta sea que todavía necesitamos aprender a confiar más. Confiar cuando no entendemos. Confiar cuando las respuestas tardan. Confiar cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas. Porque la fe madura precisamente allí donde terminan nuestras seguridades humanas. Y hoy, antes de seguir adelante, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo.
Tómate un instante de silencio, respira profundamente y piensa en todo aquello que has estado cargando durante demasiado tiempo. Tal vez sea una preocupación que no te deja descansar, tal vez sea una herida que sigue abierta, tal vez sea un miedo que has guardado en secreto, tal vez sea una situación que escapa completamente de tu control. Entrégasela al Señor. No sigas sosteniendo solo aquello que Dios está dispuesto a cargar contigo. Dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor, esto está en tus manos. Y mientras lo haces, recuerda algo que nunca debes olvidar. El mismo Dios que estuvo presente en tu pasado también está caminando contigo hoy. Él no te ha abandonado, no se ha olvidado de ti. Sigue guiando tu historia incluso cuando no puedes verlo. Confía, porque aquello que colocas en las manos de Dios jamás se pierde. En su tiempo perfecto, Él siempre tiene la capacidad de transformar nuestras cargas en bendiciones. Ahora quiero invitarte a entrar en una escena profundamente conmovedora. Una escena que parece sencilla a primera vista, pero que encierra una enseñanza capaz de transformar nuestra manera de entender la fe, el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Nos encontramos al inicio de una semana muy especial. Los textos que la Iglesia nos propone comienzan a acercarnos poco a poco al misterio de la pasión del Señor. Cada palabra, cada detalle y cada encuentro nos prepara para comprender más profundamente el amor inmenso que Cristo manifestó en la cruz. El Evangelio nos presenta una visita. Jesús llega a Betania, un lugar que para él era mucho más que un simple pueblo, era un hogar. Era el lugar donde vivían personas que amaba profundamente. Allí estaban Marta, María y Lázaro, amigos cercanos que habían compartido con él momentos muy importantes. El evangelista hace énfasis en un detalle que no debemos pasar por alto. Nos dice que aquella era la casa de Lázaro, el hombre que había sido resucitado por Jesús. Si retrocedemos algunos capítulos en el Evangelio, recordaremos aquella escena extraordinaria en la que Jesús se acerca a la tumba y llama a Lázaro para que salga. Un hombre que había estado muerto vuelve a la vida por la palabra poderosa del Señor. Y ahora, poco tiempo después, encontramos a ese mismo hombre sentado a la mesa junto a Jesús. Puede parecer un detalle pequeño, pero está cargado de significado. A la mesa está sentado quien es la fuente misma de la vida, Jesús. Pero también está sentado aquel que ha recibido nuevamente esa vida, Lázaro. Es una imagen maravillosa. Porque sentarse a la mesa en el Evangelio nunca significa únicamente compartir alimentos. Sentarse a la mesa significa compartir la vida, significa abrir el corazón, significa interesarse por la historia del otro. Por eso resulta tan hermoso cuando todavía existen familias que conservan el hábito de reunirse alrededor de una mesa. No se trata solamente de comer, se trata de escucharse, de preguntar cómo está el otro, de compartir alegrías, preocupaciones, sueños y dificultades. La verdadera vida crece cuando se comparte, y mientras todos se encuentran reunidos, ocurre algo inesperado. María toma una libra de perfume de nardo puro, un perfume extremadamente costoso, y se acerca a Jesús. Aquí aparece una conexión preciosa con la historia de Lázaro. Recordemos que cuando Jesús llegó a la tumba, Marta le advirtió que no abrieran porque el cuerpo ya despedía mal olor. Había olor a muerte, había olor a sepulcro, había olor a desesperanza. Pero ahora la escena es completamente diferente. María derrama el perfume sobre los pies del Señor y la fragancia comienza a extenderse por toda la casa. Donde antes había olor a muerte, ahora hay perfume. Donde antes había sepulcro, ahora hay vida. Donde antes había desesperanza, ahora hay presencia de Dios. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más hermosas de este Evangelio. Cuando Jesús entra verdaderamente en una vida, en una familia o en un hogar,
tiene el poder de transformar los malos olores del alma en una fragancia nueva. Porque hay hogares donde aparentemente todo está bien por fuera, pero por dentro se respira división. Casas donde existe resentimiento. Lugares donde las personas viven bajo el mismo techo, pero ya no se hablan. Familias donde el orgullo ha levantado muros difíciles de derribar. Relaciones marcadas por heridas que nadie quiere sanar. Y aunque desde afuera parezca que todo funciona, por dentro hay un ambiente pesado que se siente en cada conversación, en cada mirada y en cada silencio. Es entonces cuando este Evangelio nos invita a preguntarnos algo muy importante. ¿A qué huele nuestra casa? ¿A reconciliación o a conflicto? ¿A comprensión o a resentimiento? ¿A amor o a indiferencia? Porque cuando Jesús ocupa el centro de una familia, algo comienza a cambiar. Su presencia trae paz donde antes había tensión. Trae comprensión donde antes había distancia. Trae perdón donde antes existía amargura. Y poco a poco empieza a llenar cada rincón con el aroma de su amor. Mientras la fragancia se extiende por toda la casa, surge una voz crítica. Es Judas. Observa el gesto de María y pregunta, ¿por qué no se ha vendido ese perfume para dar el dinero a los pobres? A simple vista parece una observación razonable, pero el Evangelio nos revela algo más profundo. Judas no habla movido por la compasión, habla desde un corazón que nunca comprendió verdaderamente quién era Jesús. Y aquí encontramos una lección que puede cambiar nuestra relación con Dios. María es capaz de entregar lo más valioso que posee. No ofrece algo que le sobra. No entrega algo insignificante. No busca lo más barato. Entrega lo mejor. Los estudiosos afirman que aquel perfume tenía un valor equivalente al salario de casi un año entero de trabajo. Era una auténtica fortuna. Y, sin embargo, María no duda. ¿Por qué? Porque cuando alguien ha experimentado verdaderamente el amor de Dios, ya no calcula constantemente cuánto le cuesta amar. Cuando una persona ha sido transformada por la misericordia divina, entiende que ninguna entrega es demasiado grande para quien le devolvió la vida. María no estaba pensando en dinero. Estaba respondiendo con gratitud. Su gesto no era una pérdida, era una expresión de amor. Era la respuesta de un corazón que había sido tocado profundamente por la presencia del Señor. Y aquí aparece una pregunta que vale la pena hacernos con sinceridad. ¿Qué le damos nosotros a Dios? No lo que decimos que le damos, no lo que nos gustaría darle, lo que realmente le ofrecemos cada día. Porque muchas veces encontramos tiempo para todo menos para Él. Hay tiempo para las preocupaciones, hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para el entretenimiento, hay tiempo para las redes sociales, hay tiempo para resolver problemas. Pero cuando llega el momento de dedicar unos minutos a Dios, aparecen las excusas. Y no se trata únicamente de asistir a una celebración o cumplir una obligación religiosa. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de entregarle nuestro corazón. Se trata de reservarle un espacio real en nuestra vida. Porque el amor siempre busca tiempo. Aquellos que aman encuentran tiempo. Aquellos que valoran una relación hacen espacio para ella. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. María había construido una historia con Jesús. Había escuchado su palabra. Había compartido momentos con Él. Había permitido que su corazón fuera transformado. Por eso podía reconocer su valor. Por eso entendía que todo lo que ofreciera jamás sería comparable con todo lo que había recibido. Judas, en cambio, nunca construyó esa historia de amor.
Estaba cerca físicamente, pero lejos espiritualmente. Escuchaba las enseñanzas, pero no permitía que transformaran su interior. Y allí encontramos una diferencia fundamental. Los que han construido una historia de salvación con Dios siempre encuentran maneras de entregarse más. Los que han experimentado su misericordia desean corresponder. Los que han sido levantados por Él cuando estaban caídos descubren que nunca podrán agradecer lo suficiente. Quizás por eso la pregunta sigue resonando con fuerza. ¿Qué le damos nosotros a Dios? ¿Le damos solamente unos segundos apresurados al comenzar el día? ¿Le ofrecemos únicamente lo que sobra después de atender todo lo demás? ¿O le entregamos verdaderamente lo mejor de nosotros? Es una pregunta incómoda pero necesaria, porque cuando examinamos nuestro corazón con sinceridad, descubrimos que muchas veces seguimos en deuda. Nos damos cuenta de que Dios nos ha entregado mucho más de lo que nosotros hemos estado dispuestos a entregarle. Nos ha dado vida, nos ha dado oportunidades, nos ha sostenido en momentos difíciles, nos ha protegido en circunstancias que ni siquiera comprendemos, nos ha regalado personas que nos aman, nos ha concedido nuevas oportunidades después de nuestros errores. Y aún así, muchas veces respondemos con indiferencia. María comprendió algo que nosotros todavía estamos aprendiendo. Entendió que cuando alguien ha sido alcanzado por el amor de Dios, la respuesta natural es ofrecerle lo mejor. No por obligación, no por miedo, no por interés, sino por gratitud. Y esa es precisamente la invitación que este Evangelio nos deja hoy. Permitir que Jesús vuelva a entrar en aquellas áreas de nuestra vida donde todavía existe olor a tristeza, resentimiento o desesperanza. Permitir que su presencia transforme nuestros ambientes. Permitir que su amor sane nuestras relaciones. Permitir que su paz ocupe el lugar donde hoy habitan nuestros temores. Y sobre todo, preguntarnos con sinceridad ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Porque cuando Él ocupa el primer lugar, todo cambia. Las heridas comienzan a sanar. Los conflictos empiezan a encontrar solución. La esperanza vuelve a florecer. Y el aroma de su presencia termina llenándolo todo. Por eso quiero dejarte con esta pregunta mientras reflexionas sobre estas palabras. Si hoy Jesús visitara tu hogar, tu corazón y tus pensamientos, ¿qué encontraría? ¿Encontraría un lugar donde su presencia es bienvenida? ¿O descubriría espacios que todavía necesitan ser transformados por su amor? Piénsalo, porque quizá el milagro que más necesitamos no sea que cambien las circunstancias externas. Quizá el milagro que más necesitamos es permitir que Cristo vuelva a llenar nuestra vida con el perfume de su presencia y transforme desde dentro todo aquello que hoy sigue oliendo a tristeza, a miedo o a desesperanza. Hay preguntas que nacen en los lugares más profundos del alma, preguntas que no siempre pronunciamos en voz alta, pero que permanecen dentro de nosotros durante años. Tal vez tú también has hecho una de ellas en algún momento de tu vida. Tal vez ha surgido en medio de una noche silenciosa, cuando nadie podía escuchar tus pensamientos y solo Dios conocía lo que ocurría dentro de tu corazón. ¿Realmente Dios me ve? ¿Sabe lo que estoy atravesando? ¿Comprende el peso que llevo en silencio? Porque existen heridas que no aparecen en fotografías, existen batallas que nadie conoce, existen lágrimas que se secan antes de que alguien pueda verlas, y muchas mujeres han aprendido a sonreír mientras cargan dolores que jamás han contado. Sin embargo, en medio de todo eso ocurre algo extraordinario. Algo que el mundo muchas veces no logra entender, algo que Dios sí reconoce. Por eso quiero pedirte que permanezcas conmigo hasta el final de este mensaje,
porque quizá lo que vas a escuchar hoy no sea simplemente una reflexión más. Tal vez sea una respuesta que tu corazón llevaba mucho tiempo esperando. Quizá Dios quiere mostrarte que aquello que durante años consideraste una carga, una rareza o una debilidad, en realidad puede ser una señal de su obra en tu vida. Cuando hablamos de mujeres elegidas por Dios, muchas personas imaginan seres extraordinarios, perfectos o libres de dificultades, pero la realidad es completamente diferente. Dios no suele elegir a quienes tienen todo resuelto, no busca a quienes nunca han llorado, no llama únicamente a quienes parecen fuertes ante los ojos del mundo. Con frecuencia, Dios se acerca precisamente a aquellas mujeres que conocen el dolor, a las que han sido heridas, a las que han sentido miedo, a las que han sido juzgadas injustamente, a las que han tenido que levantarse una y otra vez después de caer, a las que han continuado avanzando cuando todo parecía indicar que debían rendirse. Porque Dios no elige personas perfectas, elige corazones dispuestos. Y existen ciertas señales que suelen aparecer en la vida de quienes están siendo formadas por Él para algo más profundo. No son señales visibles para todos. No vienen acompañadas de aplausos. No aparecen en grandes escenarios, se descubren en silencio, se reconocen en la intimidad. Y muchas veces solo adquieren sentido cuando miramos nuestra historia desde una perspectiva espiritual. La primera señal es una que probablemente has sentido más de una vez. Es una soledad que no desaparece con la compañía. Quizá has estado rodeada de personas, tal vez tienes familia, amigos, compañeros de trabajo, personas que te aman sinceramente. Y aún así, en determinados momentos aparece una sensación difícil de explicar. No es exactamente tristeza, no es necesariamente depresión, es algo más profundo. Es como si hubiera un espacio dentro de ti que nada parece llenar completamente. Has intentado llenarlo de distintas maneras, con logros, con ocupaciones, con metas, con relaciones, con actividades que mantienen tu mente distraída. Durante un tiempo parece funcionar, pero tarde o temprano esa sensación vuelve, ese anhelo regresa, ese vacío vuelve a manifestarse. Y entonces comienzas a preguntarte qué está ocurriendo. La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginas, porque algunas veces esa soledad no es una señal de abandono, es una señal de llamado. Es Dios creando dentro de ti un espacio que únicamente Él puede ocupar. Imagina por un momento que tu corazón es una gran casa. En esa casa existen muchas habitaciones. Algunas están destinadas a la familia, otras a los amigos, otras a los sueños y proyectos. Todas son importantes, todas tienen un propósito. Pero existe una habitación especial, una habitación ubicada en el centro mismo de tu ser, un lugar sagrado, y esa habitación fue diseñada exclusivamente para Dios. Ninguna persona puede ocupar ese espacio. Por más amor que te ofrezcan, por más comprensión que recibas, por más éxito que alcances, ese lugar continuará esperando hasta que quien fue destinado para habitarlo finalmente entre. Y mientras eso ocurre, esa sensación de búsqueda permanece, no para hacerte sufrir, sino para conducirte hacia Él. Por eso muchas mujeres elegidas por Dios atraviesan períodos de profunda soledad espiritual, no porque estén siendo castigadas, sino porque están siendo invitadas a descubrir una intimidad más profunda con su Creador. Piensa en María Magdalena. Durante mucho tiempo buscó respuestas en lugares equivocados. Intentó llenar vacíos que continuaban abiertos. Arrastró heridas que parecían imposibles de sanar. Hasta que un día
ocurrió algo que transformó completamente su historia. Se encontró con Jesús. Y en aquella mirada encontró algo que jamás había encontrado en ninguna otra parte. Fue vista, verdaderamente vista, no juzgada, no rechazada, no condenada, vista. Por primera vez alguien conocía toda su historia y aún así la amaba. Alguien conocía sus errores y no la descartaba. Alguien veía más allá de sus heridas y descubría el valor que existía dentro de ella. Y esa experiencia cambió todo. No porque desaparecieran instantáneamente todos sus problemas, no porque su pasado dejara de existir, sino porque descubrió una verdad que transformó su identidad. Ya no estaba sola. Había encontrado a quien realmente conocía su corazón. Quizá tú también estás viviendo algo parecido. Quizá has sentido esa soledad durante años. Quizá has intentado llenarla con muchas cosas sin éxito. Y hoy necesitas escuchar esto. No necesariamente significa que algo esté mal contigo. Tal vez significa que Dios está llamándote más cerca. Tal vez está enseñándote a descubrir una compañía que no depende de las circunstancias. Porque existe una diferencia enorme entre estar sola y estar a solas con Dios. Estar sola produce vacío. Estar a solas con Dios produce transformación. Estar sola genera angustia. Estar a solas con Dios genera profundidad. Estar sola puede provocar desesperación. Estar a solas con Dios puede convertirse en el lugar donde nace la verdadera paz. Y muchas mujeres elegidas atraviesan precisamente ese proceso. Aprenden lentamente a transformar la soledad en intimidad. Aprenden a descubrir la presencia de Dios incluso cuando no pueden verla. Aprenden a descansar en Él aun cuando todavía no tienen respuestas. Porque la fe más profunda no nace cuando todo es fácil. La fe más profunda nace cuando aprendemos a confiar en medio del silencio. La segunda señal es igualmente poderosa. Has atravesado dolores que podrían haber destruido tu fe, pero sigues creyendo. Piensa por un momento en todo lo que has vivido, las pérdidas, las decepciones, las traiciones, las heridas, los momentos en los que sentiste que Dios guardaba silencio. Los días en los que parecía que tus oraciones no encontraban respuesta. Los momentos en los que te preguntaste si realmente Él te escuchaba. Muchas personas se habrían rendido. Muchas personas habrían abandonado el camino. Muchas habrían decidido alejarse definitivamente. Pero tú sigues aquí, quizá con dudas, quizá con preguntas, quizá con lágrimas, pero sigues aquí, y eso tiene un significado enorme, porque la verdadera fe no consiste en nunca cuestionar. La verdadera fe consiste en continuar buscando a Dios incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Hay noches en las que la fe parece apenas un hilo, hay momentos en los que el corazón se siente agotado. Hay ocasiones en las que orar cuesta más que nunca. Sin embargo, algo dentro de ti sigue regresando a Dios. Algo dentro de ti continúa buscándolo, incluso cuando estás herida, incluso cuando estás confundida, incluso cuando no encuentras respuestas. Y esa perseverancia tiene un valor inmenso ante los ojos del cielo. Porque Dios no elige únicamente a quienes nunca dudan, también elige a quienes dudan y aún así permanecen, a quienes lloran y aún así confían, a quienes caen y aún así vuelven a levantarse, a quienes atraviesan la oscuridad sin dejar de buscar la luz. Por eso quiero que te detengas un instante y reflexiones sobre tu propia historia. Mira todas las veces que pudiste haber abandonado. Mira todas las veces que sentiste que no podías continuar. Mira todas las veces que la vida te golpeó con fuerza. Y sin embargo,
aquí estás. Eso no es casualidad. Hay una gracia sosteniéndote, hay una mano guiándote, hay un amor acompañándote incluso en los momentos en los que no logras percibirlo. Y si esta primera y segunda señal han resonado en tu corazón, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ayudarte a comprender algo aún más profundo sobre el propósito que Dios está desarrollando en tu vida. La tercera señal es quizás la más desafiante de todas.